Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Este programa lo hago apenado porque fue grabado el día miércoles y ahí me enteré el sensible fallecimiento del colega y político Roberto Rodríguez Marchena. Yo no tuve mucha relación con él, pero teníamos empatía. Cuando estuve en el canal 19, pues él era un habitual. Luego, cuando ya formó parte del equipo de Danilo Medina, era como menos dado a asistir a entrevistas. Un gran ser humano. Le damos nuestro sentido pésame a sus familiares. Y bueno, hoy tenemos como invitado a un hombre que, bajo su modestia casi franciscana, su humildad, se esconde un talento y una versatilidad poco comunes. Se trata de Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, donde ha realizado una profusa labor. Es un hombre que indudablemente, él tiene dos pasiones: su pueblo natal, Miches, el ombligo telúrico, todavía no lo han soltado. El terruño le ala, aunque esté en París. En París, yo se lo digo, porque yo fui 2 veces a París, y la primera vez que fui, aquella bella ciudad me deslumbró, y le dije a mi acompañante, mi difunta, queridísima esposa Ibelice, le dije, vamos a quedarnos aquí, no volvamos al país. Y 3 o 4 días después el terruño me alaba. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una ciudad diferente, no tiene historia, es como si lo largaran desde arriba. Pues, mientras que cuando uno está en su suelo natal, en Miches, por ejemplo, mi afectuoso invitado Rafael Peralta Romero, yo estoy seguro que él va caminando por una calle y ahí, y el paletero que estaba ahí, y le dicen que murió o se fue para Estados Unidos o está en otra ciudad. Bueno, después de esta pausa, a dialogar con él. De inmediato vamos a dialogar con este talentoso y versátil escritor que estoy seguro que, al igual que la totalidad de la humanidad, sintió, porque él seguro, él no me lo ha dicho, pero estoy seguro que era un lector fervoroso de Vargas Llosa como lo soy yo. ¿Qué te dice hoy a ti la vida y la obra de Mario Vargas Llosa? Bien, gracias por permitirme estar aquí, por esta invitación a este diálogo ameno, porque contigo uno siente que no está trabajando a hablar contigo. Muchas gracias. Sí, sino que estamos compartiendo. Lo más notable para mí de Vargas Llosa es que era un escritor como de profesión, no de oficio, no, de profesión, que tomó eso tan en serio y que podía y que tenía de esos escritores que tienen momentos para escribir, momentos para leer, y que su dedicación era como si fuera el que es médico o el que es abogado, que dice, bueno, salí del consultorio o salí del bufete, bueno, ahora estoy libre. Y
claro, Hispanoamérica, toda América Latina, no solo Hispanoamérica, está recogida en su obra, porque comienza como debe ser, como debe hacer todo escritor, comienza por su ambiente. Lo primero que hay que escribir es lo que tú has vivido, la infancia, la juventud, y así son esos primeros libros, que son precisamente los más famosos, como La conversación en la catedral. Todo es un ambiente de su vida, de su país. Bueno, en estos días se hablaba de un bar en Lima, que se llama La Catedral. Fue noticia por algo, porque los bares y los negocios se ponen viejos porque los dueños también se ponen viejos. Y son un patrimonio de esa colectividad, pero ya no hay quien quiera seguir con él, por ejemplo. Y creo que está pasando algo así con el bar llamado La Catedral, que le motivó a él esa tremenda novela. Y La ciudad y los perros, también de las más famosas de sus novelas, de su época juvenil. Todo parte de su experiencia en una escuela militar. Y los perros eran los cadetes. Entonces Vargas Llosa es un maestro, sin duda alguna, cuyo estilo a algunos no le impacta tanto, no lo atrae tanto como decir el de García Márquez. García Márquez, el mismo Vargas Llosa dijo en una entrevista que vi hace unos meses, que García Márquez no era un intelectual, que García Márquez era un artista. Entonces, la grandeza de García Márquez está en ese manejo de la prosa, esa belleza que él va distribuyendo a medida que narra, que Vargas Llosa era más discreto en el uso de figuras. Pero García Márquez era rico en esa figura que se llama la hipérbole, y todas sus frases tienen una pincelada poética. Vargas Llosa era más riguroso, pero son dos estilos diferentes, pero dos grandes escritores, y Vargas Llosa tenía la ventaja de que podía proponerse escribir una novela de un tema que le acaban de decir y escribir una novela. Por eso escribió varias novelas que no son ambientadas en Perú. Él cubrió más allá. Sí. Ahora, hay una condición que tú como comunicador social que eres y yo en nuestros escritos estamos influenciados por ese oficio del periodismo, como dijo alguien, el arte de emborronar cuartillas. Ahora bien, hay una circunstancia, y es que las 3/4 partes de los premios Nobel de literatura han pasado en una de sus vertientes por el oficio periodístico. En tu condición de periodista y escritor literario, ¿cuánto tú crees que el periodismo te ha ayudado o quizás pudo haberte perjudicado? Habla mucho de eso. Yo lo que más recuerdo es una frase de Juan José Ayuso, que fue gran amigo tuyo y tardíamente amigo mío por diferencia de generación y estas cosas. Le preguntaron una vez si creía que había algún divorcio entre la poesía y en el periodismo. Y él dijo, divorcio no, es que nunca se han casado. Entonces yo creo eso con respecto de la poesía, pero con respecto de la narrativa, no. Yo creo que el periodismo ayuda mucho al aspirante, a novelista y a cuentista. Lo primero, que el periodismo es
la única actividad de un escritor, ubicando al periodista como un escritor, que lo es. Por suerte, a los periodistas no les parece que son escritores, aunque en algún momento exhiban algún orgullo, alguna prepotencia, esa no se la dan. O sea, no dicen, el periodista no dice yo soy escritor, pero es escritor. El único escritor que tiene obligatoriamente que escribir a esta hora, entrega eso dentro de tantos minutos, hace eso así, y entonces el periodista es un escritor que está sometido a una disciplina. Pero además el periodista está obligado por su oficio a entrar directamente en contacto con la gente en su diversidad de escenarios. Unos, o el mismo periodista un día se encuentra que tiene que entrevistar a un ministro y otro día entrevista a un profesional de un área específica de lo que hay que hablar sobre un tema social. Entonces ese profesional puede ser un geólogo que lo han ido a entrevistar sobre el problema de la corrosión de la costa en Miches. Pero ese mismo periodista tiene que ir a un barrio a averiguar un problema de unos conflictos o el problema de cómo se abastecen de agua en una determinada comunidad donde no hay acueducto. Entonces está en contacto con la gente, oye a la gente, incluso, aunque no se lo proponga, tiene un aprendizaje de cómo habla la gente. Cuando la gente dice, bueno, aquí no llega una gota de agua ni para remedio. Esa persona está hablando en un lenguaje figurado, esa persona ha usado una metáfora. Una vez un señor, allá en Miches, por cierto que era uno de mis padrinos, había una sequía y le preguntaron, yo estaba ahí junto con un amigo que era un sacerdote joven, y le preguntó de la sequía y la finquita de él, el terreno de él, estaba próximo a un río llamado La Mulata. Y él dijo que sí, que llovió, pero que La Mulata no cogió ni 5 centavos de agua. Pero se sabe que el agua, la lluvia, no se vende por centavos. Además, sí, es una exageración decir que no tuvo ni 5 centavos de agua. Pero ¿cuánto no aprende a través del periodismo un escritor que se propone ser cuentista o novelista? Pero además hay géneros periodísticos que son narrativos, que no es la pirámide invertida, de que un hombre murió hoy al caerse de un andamio mientras trabajaba en un edificio en construcción en el ensanche Naco. No, hay unos casos donde el periodista tiene derecho a narrar un hecho con detalles. Y ahí, si tiene vocación de escritor de ficción, la puede usar, pero con la limitante de que no puede usar ficción. Puede usar los recursos de la imaginación para escribir elegante, pero todo apegado a la verdad, porque si el hecho ocurrió en la calle Gustavo Mejía Ricard, no puede decir que fue en la Roberto Pastoriza. Y si el hombre tenía 40 años, no puede decir que tenía 80. Si el hombre era dominicano, no puede decir que era haitiano, o lo contrario. Bueno, entonces el periodismo alimenta la narrativa literaria. Observa que los periodistas cuando llegan a edad, a diferencia de ti que comenzaste temprano, y de mí también, los periodistas que han ejercido mucho, a determinada edad, sacan su vocación de cuentista o novelista. El periodista está llamado a ser escritor, es escritor. Y la vocación original o más relacionada con la de periodista es la de historiador. Porque todo periodista, eso lo aprendí de Hugo Tolentino el primer día que asistí a una clase en la Escuela de Comunicación Social, tocó Historia Dominicana, y todos los que estábamos ahí éramos estudiantes de periodismo. Hugo Tolentino dijo,
Yo no sé si los otros lo recuerdan, pero yo no solo que lo recuerdo, sino que lo he usado, ese pensamiento. Hugo Tolentino dijo a los periodistas que el periodista es un historiador inmediato. O sea, nosotros redactamos la historia de hoy. Pasó hoy, la redactamos hoy. Se publica mañana. Esa es la inmediatez. Pero todavía al mes estamos refiriéndonos a un hecho que pasó hace un mes. Pero hace un año usamos la historia que pasó hace un año para robustecer una historia que pasó hoy con la que guarda relación. El llamado antecedente que antes, cuando tú te iniciaste en el reporterismo, le llamaban background. ¿Pero qué? Entonces el periodista hace historia. Pero también, si tiene vocación literaria, esos mismos hechos le sirven. García Márquez, los famosos cuentos peregrinos de García Márquez, originalmente fueron reportajes de prensa. Lo que yo he leído de García Márquez como periodista me indica que era demasiado lo que él hacía literariamente como periodista. Todos esos relatos. Yo leí alguna vez, no en un libro, sino en un folletico que editó la CAS, la Corporación del Acueducto de Santo Domingo. Yo no sé, le dio a un relacionado al público con pocos recursos reproducir un texto de García Márquez que se llama Caracas sin agua, en una edicióncita mala, pero yo conseguí una. Y yo lo leí y pensé que era un cuento de García Márquez. Luego vi ese texto en un libro de García Márquez, en un libro de reportajes y crónicas. Bueno, que los editores le han puesto nombre a muchos volúmenes de García Márquez para venderlo como un libro nuevo. Por ejemplo, este lo pusieron Cuando era feliz e indocumentado. Entonces ahí aparece Caracas sin agua. Pero toda la armazón de Caracas sin agua es de un cuento. Y tiene un final feliz, porque era una gran crisis de agua y termina con un aguacero. Y mira, si el hombre, si era agudo, hacía lo que tiene que hacer un escritor. Y si la realidad se lo dio, mejor. En un condominio había una señora, por supuesto que venezolana, y si no era venezolana, era dominicana, que todos los días mojaba un jardincito con una manguera y bota agua y bota agua. Y se le llamaba la atención. Pero no, seguía botando agua. En ese condominio vivía un ingeniero, oye el personaje, ingeniero y alemán. El ingeniero Burker, que cuando comenzó a escasear el agua, cruzaba a un colmado todos los días a comprar una botella de agua mineral para afeitarse, porque no podía pasar un día sin afeitarse. Eso es un comportamiento de alemán, ¿verdad? Claro. Echar agua todos los días, aunque le digan, mire señora, el agua es de casa, no la bota, es comportamiento de caribeño, de dominicano, de cubano, de venezolano. Entonces, cuando se presentó la gran crisis de agua, no había ni para echarla al jardín ni nada, pero el ingeniero alemán compraba su botella de agua para afeitarse, su botella de agua mineral. Entonces yo digo, y esto no es un cuento, pero no, fue una crónica periodística que escribió García Márquez. Claro, usó su talento. Se podría decir una nota periodística escrita poéticamente o sí, hermosamente. Hermosamente, pero además lo de hermoso conlleva el estilo, las palabras, pero es la estructura. Él lo estructuró de modo que tiene un inicio que crea problemas, una expectación, hay una crisis, pero también tiene un final y hay que terminar esa crónica. Y el final fue con un tremendo aguacero sobre Caracas. Yo creo que los periodistas tienen
el deber, oye bien, además de buscar su información, redactar crónicas, noticias simples, notas de prensa, reportajes cuando le toca y los que tengan aptitudes para ello, porque una buena prueba para saber si una persona es buen periodista es ponerle a escribir un reportaje. Y permíteme decir que toda esa partida de gente que habla ahora en radio y televisión, que se autotitulan periodistas, la prueba para ellos saber si es periodista no es las cosas que hablan, ¿no? Es ponlo a escribir. ¿Me escribiste un buen artículo o un buen reportaje? Tú mencionaste a Roberto Rodríguez Marchena, a quien también me uno a su dolor, y que un amigo que no es periodista, pero le interesan estas cosas, me pregunta que si Marchena era periodista. Yo digo, bueno, yo sé, yo no lo vi nunca como reportero, yo lo conocí como columnista, pero qué hombre que escribía artículos de forma magistral. Cuando llegó a la presidencia, creó un sistema de información pública y entonces yo digo, cuando yo era director de prensa de la presidencia del gobierno de Hipólito, teníamos el problema de que nosotros dábamos informaciones, bueno, yo daba informaciones, notas de prensa en un papel bien redactada, los periodistas la tomaban, pero el presidente de Mejía llegaba a un sitio y hablaba. Entonces, siempre los periodistas lo perseguían. A Danilo no lo perseguían los periodistas. Era muy parco también. Era, sí, económico de palabra, pero Marchena se encargaba de los brinquitos y de todo, y de todos los anuncios. Marchena creó una estructura que daba a los periodistas, mantenía a los periodistas informados sin ir donde estaba el presidente y lo dejaban tranquilo. Bueno, yo deseo unirme al dolor de su familia por su muerte y que el Señor lo tenga en su gloria. Entonces, quiero poner de ejemplo a Marchena como un excelente articulista. Nunca vi reportaje. ¿Por qué que no eras reportero? Como tú, que te mandaron a escribir un reportaje y entonces no encontraste... Claro. Y te voy a decir algo, daría gran parte de mi añejamiento si me retrotrajeran a la juventud y me gustaría ser reportero. Tú lo citaste en una de tus partes, de que la variedad de la actividad reporteril que ha sido sintetizada en aquello de patear la calle. Pero ya Fernando, nuestro camarógrafo, cuando es una mujer y si es hermosa, se hace el loco. Le entra como un ensueño y pasa, pero cuando es un hombre, él faltando un minuto de verdad, él le dice a uno que no hay para más nadie. Volvemos. Es un verdugo. Sí. Continuamos este interesante diálogo con Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, un escritor versátil, domina todos los géneros y todas las características de cada género, porque hay novelas pertenecientes a un género y en torno a esas diversas facetas de la literatura. ¿Qué le dijo a Rafael Peralta Romero el llamado boom, verdad? Al cual pertenecían Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y otros escritores, García Márquez. Y entonces Vargas Llosa dijo que él iba a ser el que apagara el bombillo y cerrara la puerta. Y después Sergio Ramírez escribió un excelente artículo diciendo que Vargas Llosa era el más joven de todos. Incluso Cortázar le llevaba como 12 años a Vargas Llosa. Entonces, cuando surgió el boom, tú leías a los autores y los buscabas por pertenecer al boom.
Bueno, evidentemente que eso ocurre aunque uno no se lo proponga, porque es lo que uno veía en los medios de prensa, no en la internet ni en WhatsApp, sino en los periódicos, en los suplementos y en las noticias. Los escritores producían noticias y por cosas que hablaban y en congreso a lo que asistían, hacían noticia del anuncio de una novela que van a escribir, sobre todo García Márquez. Y entonces a uno lo entusiasmaba, de manera que del único autor del que yo he esperado un libro que no se ha escrito. Bueno, es de García Márquez, porque yo leo lo que está escrito y si es viejo, mejor, que ha pasado por pruebas y eso. Y García Márquez anunció tal novela. Bueno, por cierto, la novela más aburrida, o la única para mí aburrida, que él escribió, que es lo de El general en su laberinto. ¿Por qué biográfica? Lo biográfico ciñe a la historia, hay menos derecho a la imaginación. Estaba sobre la vida del general Bolívar. Pero cuando yo comencé a leer a García Márquez, ya él había publicado El coronel no tiene quien le escriba, y entonces no había hecho ningún boom, pero era una buena novela corta, y otra novela corta muy buena, La crónica de una muerte anunciada, y claro, todas arrastradas por la fama de 100 años de soledad. Yo creo que sí, que toda la bulla, justamente boom, que es la onomatopeya de una explosión, llamó la atención para que la gente siguiera. La gente, el lector, fuera aspirante a escritor o no, los lectores seguían a estos hombres, a estos escritores. Y uno, con estilos diferentes, por supuesto. Por ejemplo, Cortázar. Cortázar es un excelente cuentista, escribe una novela compleja, que él quería que el lector tuviera la libertad de leerla como de otra manera. Yo no sé si eso es bueno. Yo creo que el escritor tiene el deber de terminar una historia, larga o corta. Escribí esta novela, léela si te gusta. Si puedes seguir del primer capítulo, tú la lees. Pero no, yo no le voy a poner tarea a nadie, decir, ahora lee esta novela de atrás para adelante. No. A la gente le gusta que lo pongan a leer. Por eso la novela El amor en los tiempos de cólera, de García Márquez, algunas personas dicen que es la mejor. Hay personas, incluso gente letrada, dicen que es mejor que 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque es una novela que se lee con facilidad. Es el tipo de obra que una persona le dice a la otra, tú tienes que leer esto. Y lo lee una persona que no es un lector habitual de novela. Lee El amor en los tiempos de cólera, porque es una historia graciosa y que atrapa. 100 años de soledad es graciosísima, es elegantísima, es bellísima, pero tiene su complejidad. Y hay gente que se pierde. Entonces, todos estos autores, con particularidades, cada uno en su estilo, tuvieron un gran público en toda Hispanoamérica y en Europa. En Europa, en España, pero también en otros países, porque sus obras fueron traducidas. Sobre todo, perdone que hable tanto de García Márquez, pero el más traducido creo que es García Márquez, porque ninguna novela hispanoamericana ha sido traducida a más lenguas que 100 años de soledad. Ninguna obra de Vargas Llosa está en tantos idiomas, ninguna de Cortázar, ninguna de Carlos Fuentes está en tantas lenguas como está 100 años de soledad. Yo recuerdo cuando, hace unos años,
García Márquez visitó la Casa Blanca por invitación del presidente Clinton. ¿Por qué Clinton invitó a García Márquez? Siendo García Márquez un castrista, un hombre independiente, pero amigo de Fidel Castro. Exacto. Pero Clinton leyó 100 años de soledad cuando era un joven en inglés y dijo, ahora yo soy presidente, yo puedo darme el lujo de conocer a este hombre y comer con él, yo invitarlo, y lo invita a la Casa Blanca. Es un homenaje para un escritor, que un presidente, no solo el presidente de los Estados Unidos, un presidente te invita a que venga a comer conmigo, venga a estar aquí. Y estoy seguro que Clinton tiene que haber buscado su ejemplar de 100 años de soledad para que se lo firmara. Pero estoy seguro, sin yo saberlo, haberlo averiguado, que García Márquez tiene que haber llevado una edición reciente de 100 años de soledad dedicada a Clinton, quizá en español, y Clinton tenía la de él en inglés. Bueno, esos son gustos que se da a un escritor precisamente porque su obra ha sido difundida. La mayor satisfacción del escritor debe ser que su obra sea difundida. Su obra es leída, ese es tu pago. Algunos han tenido la suerte, Vargas Llosa, por ejemplo, que su fortuna, adquirió una fortuna como escritor, no vendiendo casa, no ganando casos porque no era abogado, solo fue escritor. Bueno, la esposa de él, la prima Llosa, Patricia, en una ocasión le dijo, Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Sí. Y él lo vio como un elogio. Sí, lo dijo en un discurso, que Patricia le decía eso. Hay hombres que no saben colar ni café, ni freír huevo, entonces, pero a lo mejor son buenos escritores, buenos artistas en otras zonas. Ahora, ¿tú crees que la solidez cultural, intelectual, de largos años de lectura, equiparada con el talento natural, cuál tú crees que más fácilmente hace buena literatura? Bueno, el talento lleva a escribir y un hombre, una persona que tiene talento de escritor y no se ha cultivado lo suficiente, puede escribir una buena obra que necesita más de corrección que la de aquel hombre que tiene mucha instrucción. Pero hay, no solo aquí, hay muchos hombres, y digo hombres y mujeres también, que han hecho mucho doctorado, que han hecho muchos estudios en literatura, pero no pueden escribir un libro de cuentos o una pequeña novela. Y hay lo opuesto, por ejemplo, el caso de Juan Antonio Alix, que no era un intelectual sólido. Para nada. Pero escribió unas décimas formidables. Sí. Pero, y Manuel del Cabral, el gran poeta dominicano. Manuel del Cabral no era un intelectual. Ahora parafraseo lo que dijo Vargas Llosa sobre García Márquez. Ya lo dije antes, García Márquez, según Vargas Llosa, era un artista, no un intelectual. Manuel del Cabral era un artista, no intelectual. La intelectualidad conlleva un aspecto más profundo que conduce a enfocar los asuntos precisamente con esa palabra, con profundidad. Mariano Lebrón Saviñón no fue el mejor poeta de la poesía sorprendida, pues fue el más culto, el que daba conferencias, el que escribía ensayos. Franklin Mieseburgo fue un gran poeta, pero yo no he leído nunca un artículo de Franklin Mieseburgo, ni nunca vi que dio una conferencia. Era poeta. Pero Mariano Lebrón Saviñón, además de médico, era articulista, conferencista y podía ser crítico literario. Pero yo creo que Franklin no podía. Entonces Mariano era afable, buena gente. Y de la poesía sorprendida tenemos a Fernández Spencer, un hombre muy preparado, pero de difícil carácter, vamos a algo eufemístico. Exactamente. Y de alguna trayectoria con algún aspecto cuestionado. Mariano Lebrón Saviñón era ese hombre, en lo personal, ese hombre sano, puro, caballeroso, buena gente,
que ejercía la profesión de médico también con actitud humana, pero además el que llevaba cuenta de lo que era la poesía sorprendida. Primero es el historiador del movimiento, el que escribía textos en prosa. Entonces ese era un intelectual. Yo creo que un buen poeta, pero tú dijiste, Alicia, pero y Juan Sánchez Lamut, un hombre, yo no lo conocí, pero sé que se caracteriza. Yo lo conocí y tuvimos empatía porque él iba a mi barrio a vender sus libros y yo fui testigo de que un pulpero banilejo de mi barrio San Miguel, que él fue a ofrecerle un ejemplar de una de sus obras poéticas, le dijo, pero venga acá, usted tiene que tener algún oficio, porque yo estoy fajado aquí el día entero vendiendo, y usted vendiendo libros, usted debería como trabajar. Ay, ay, ay. Y la mujer tenía un genio fuerte, le dijo de analfabeto para arriba, Sí. Y yo adquirí un ejemplar, y hasta le hablé de que había adquirido otro anterior, pero él vivió de la poesía precariamente, pobremente. Muy pobre. Bueno, él vivía creo que en Villa Duarte o en Los Minas, y le llamaba la aldea. Vivía en Los Minas, andaba poco higiénico, dicen, Sí. y se preocupaba mucho por estas cosas. Pero era un gran poeta. Era un gran poeta. No vamos a encontrar, creo yo, ensayos, yo no lo he visto, ni disertaciones en salones, en bibliotecas y en las universidades dando conferencias. Pero poesía, muy buena poesía sí dejó. Entonces, ¿qué hay? La formación, lo ideal es que el escritor tenga vocación y formación. Porque hay gente que estudian letras, conocen el lenguaje, pero el idioma, pero bueno, no pasan de monografía que hicieron para cursar los estudios. Y si sirven en la docencia, que ya mayormente lo hacen, entonces dejan a veces textos de enseñanza. Pero eso, que estudió letras, no lo hace escritor, a menos de obra literaria. Pero el que tiene la vocación literaria debe buscar formación. Claro, el escritor no siempre estudia la carrera de letras ni periodismo. El escritor estudia hasta agrimensura, contabilidad, cualquier carrera que nada tiene que ver con esto. Y sin embargo tiene que ver, porque todo conocimiento es útil para un escritor. Uno quiere saber, porque tu escena, en una novela tuya, tú tienes una escena que es en una funeraria. ¿Cómo se trabaja en una funeraria cuando llega un caso? Yo tuve que averiguar en una funeraria para una escena de una novela. Y en una funeraria me dijeron, yo canté que le llaman caso. Cuando llega un cadáver allá, ellos nos dicen, hay un cadáver aquí, ven fulano, ven, atiende. Hay un caso. Y el que conocer una funeraria por dentro, conocer un hotel por dentro. ¿Cómo se trabaja en un hotel? En un gran hotel. Porque tu novela se va a ambientar en un gran hotel. Pero no solamente que fue un huésped distinguido, sino en escenas que se dan dentro del hotel, entre empleados, o entre empleados y empleadores, o entre empleados y huéspedes. Bueno, entonces el escritor, conocer de funeraria, conocer de una carnicería, conocer de sacristía, conocer de todo, a un escritor le es útil porque el escritor de cuento y de novela no sabe de qué va a hablar. Va a hacer el perfil de un militar. Bueno, el perfil de los militares es fácil de conocer porque uno lo conoce en la calle y sabe cómo ellos hablan. El militar habla con escasez de palabras, aunque sea bueno lo que te vaya a decir, positivo. Mire, están pagando hoy. Positivo. Sí. Pero mire, pues usted puede despachar a este muchacho que está preso aquí o le puedo traer comida. Negativo. Entonces,
él se porta así. Y cuando está en la calle, cuando va a enfrentar a alguien, también tiene sus palabras. Tú has oído el refrán, ¿verdad? Que guardia viejo no cae en gancho. No, se cuida. Entonces ellos temen extenderse para no caer en gancho. Claro. Entonces, ¿qué hay? Ese es el militar, pero, bueno, el sacerdote tiene un estilo. Entonces, si tú vas a caracterizar... Y los abogados. Y los abogados. Muchas palabras pon. Si tú vas a caracterizar a un abogado en una novela, ponle muchas palabras, largas. Exacto. Y bueno, un sacerdote debería ser caracterizado por la suavidad, la parsimonia. Pero entonces tú tienes la excepción en el padre Rogelio, que habla alborotado. Entonces, el padre Rogelio podría ser personaje de novela como precisamente destacando que es un sacerdote que atípico, que habla un poco alborotado y que dice que anda con piedra en la mochila y que echa coño. Entonces, tú dices, bueno, un sacerdote echa... Bueno, esa es la caracterización de ese sacerdote. Y así cada uno. Entonces, el escritor tiene que conocer muchos mundos. Pero ¿qué pasa? Que él, como ciudadano, que viene de Miches, conoció el mundo de la agricultura, después de ahí de la parte pueblerina, de los colmados y esto. Entonces, ¿qué conoce ese? Y de las cosas que cuentan. Porque un muchacho que viene de Miches cuenta historias que cuentan allá, de que una bruja se chupa a un muchachito porque se sube en el techo, de que si queda un pelo de caballo en el río, se convierte en un pez llamado anguila. Acuérdate de las narraciones del abuelo de García Márquez. Claro. Cuando de ahí le surgió Macondo a él. Ya una última pregunta que dice Fernando que quedan apenas 3 minutos. Ay, ay, ay. Y no sé por qué debió ser de las primeras. El escritor talentoso, versátil, creativo, Rafael Peralta Romero, ¿le dedica muchas horas a sus obras o, al igual que en el caso mío, mi principal defecto como escritor es, he publicado 5 novelas, pero cuando doy el primer teclazo, ya estoy pensando en el final? Y Pedro Vergés, amigo nuestro de ambos, talentosísimo escritor, muy laureado, ha estado hasta 20 años para escribir una obra. Porque hay unos que son más pacientes. La novela debe escribirse yo escribí una novela y soñaba con escribir una novela, comencé a pensar en esa novela por los años 70, bajito, como en el 72, y la escribí en el 94, Residuos de sombra, que es como los efectos que queda después de la dictadura, que específicamente en nosotros, la dictadura de Trujillo. Bueno, entonces yo no era un novelista profesional, yo era una persona que quería escribir una novela y tenía unos apuntes que escribía en una hoja de maquinilla. Y ahí, pero nada más tenía una hoja. Cuando comencé a escribir, eso se me agotó rápido. Pero yo seguí escribiendo. Cuando escribí la segunda novela, la escribí rápido, continuo. Me dieron el tema. Aquella novela yo lo viví, lo cociné, los residuos de lo que pasa después de la dictadura, Trujillo y un hombre que vivía en un barrio de la capital, que era un médico, vivía en una condición como de abandono. Y una persona que yo veo a ese hombre y me dice, ay, sí, ese hombre era un gran médico, es un gran médico, pero fue torturado en la aviación cuando Ramfis. Y se quedó así. Y digo, ese dato, solo eso, me clavó. Y dije, ese es mi personaje de la novela. Bueno, el tiempo, caramba, con este talentosísimo escritor, uno podría pasarse 2 días y 2 horas y 3/4. Pero el tiempo es inexorable, sobre todo cuando el camarógrafo es Fernando Disla, la cosa ya, porque eres un hombre disciplinado. Eso tiene que cumplir. Bueno, y muy cumplidor en su trabajo. No hablamos de estos libros, pero como quiera, van a quedar aquí para ti estos ejemplares. Sí. De los 2 libros más recientes, tú que me atribuyes publicaciones constantes. Este libro de 2023, 100 cuentos enanos, cuentos bien breves,
y este es el libro de 2025, Cuentos Libres. Son de una trilogía, el otro es Conciencia Peregrina. Son 3 libros entrelazados. Muy bien. Antoine Albalat, un autor francés, que escribió un libro que casi todos los grandes escritores dominicanos lo habían leído, y yo se los pedía prestado, pero algunos lo habían extraviado, se lo habían regalado a otro, en fin, hasta que lo adquirí en la librería América, El arte de escribir y la formación del estilo. Y él, una frase se me quedó grabada. Él decía, la característica principal del genio es el tiempo. A León Tolstoy, leer aquella inmensa obra, La Guerra y la Paz, que viene siendo como el Quijote ruso, Sí. le llevó 15 años trabajando varias horas cada día. Señores, recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche, tanto en Claro como en Altiz. Y si usted no pudo ver esta interesante entrevista con Rafael Peralta Romero, puede verla en YouTube, pone Vertiente de Opinión, entrevista con Rafael Peralta Romero. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.